más cómodo. Oramos, hermanos, y abrimos la palabra. Padre, gracias porque por tu misericordia no hemos sido consumidos. No sé mis hermanos, pero vengo hoy, Señor, cargado, con pecados, con luchas. Te pedimos que por favor nos fortalezcas, nos levantes, somos tan frágiles, tan débiles. Necesitamos de tu asistencia, que tu Espíritu pueda tomar el control de esta reunión y juntos con mis hermanos podamos meditar en tu grandeza, en nuestra pequeñez, que podamos ocupar nuestro lugar y siempre recordar cuál es el tuyo. El Dios todopoderoso, soberano, te cantábamos recién, es el Dios que adoramos. Permítenos, Señor, a la luz de tu palabra, reflexionar sobre tu majestad, sobre tu grandeza. Y a medida que leamos tu palabra, fortalezcas nuestro corazón, confrontes nuestra realidad, nuestra condición, nos aconsejes, nos consueles, si tienes que hacerlo. Señor, te pido que hagas lo que ninguno de nosotros puede hacer, y es aplicar tu palabra conforme a nuestras necesidades. Dejamos en tus manos este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, venimos estudiando el libro de Job. Hoy traigo mucho machete. Nuestro hermano Miguel nos compartió acerca del capítulo 22 de este libro el domingo pasado y nos hablaba de Elifaz y de sus palabras a Job. Y bueno, reflexionábamos acerca de cuál es el valor que tiene el ser humano o el provecho que pudiera traer el ser humano, el hombre, a Dios. Y como esto es un diálogo que está teniendo lugar entre Job y sus amigos, si yo leo solamente el que nos toca hoy, que es el 25, pudiéramos perdernos algunos detalles. Y por eso voy a tomarme el tiempo para poder leer desde el versículo 1 del 23 hasta el 6 del 25 que nos toca. Dice así: respondió Job. Y si Job respondió, es porque previamente hay algo que le dijeron. Y eso es lo que Elifaz en el capítulo 22 le está diciendo. Vos no puedes traer ningún provecho a Dios, vos hiciste esto, y empieza a acusar falsamente, porque no sé de dónde saca él, que por cierto tu malicia es grande, tus maldades no tienen fin, porque sacaste prenda de tus hermanos sin causa, y le empieza a tirar una serie de cosas, acusándolo a Job, haciéndole querer que él se haga cargo de pecados para justificar la calamidad que él estaba viviendo. Y entonces el 23 respondió Job a esto y dijo, voy a leer en la versión de las Américas: entonces Job respondió, aún hoy mi queja es rebelión, su mano es pesada a pesar de mi gemido. ¿Quién me diera saber dónde encontrarlo? Dice Job, para poder llegar hasta su trono. Expondría ante él mi causa, llenaría mi boca de argumentos. Aprendería yo las palabras que él me respondiera y entendería lo que me dijera. ¿Discutiría él conmigo con la grandeza de su poder? No. Ciertamente, concluye Job, me prestaría atención. Allí el justo razonaría con él, el justo, él se está diciendo a sí mismo, razonaría con él y yo sería librado para siempre de mi juez. Me adelanto, pero él no está allí, retrocedo, pero no lo puedo percibir. Cuando se manifiesta a la izquierda no lo distingo, se vuelve a la derecha no lo veo. Pero él sabe el camino que tomo. Cuando me haya probado, saldré como el oro. Mi pie ha seguido firme en su senda, su camino he guardado y no me he desviado, dice Job.
Del mandamiento de sus labios no me ha apartado. He atesorado las palabras de su boca más que mi comida. Pero Él es único. ¿Y quién lo hará cambiar? Lo que desea su alma, eso hace, dice Job. Porque Él hace lo que está determinado para mí, y muchos decretos como estos hay con Él. Por tanto, me espantaría ante su presencia, porque Él está diciendo, si yo puedo llegar hasta su trono y decirle todo esto que yo siento, y yo estuviese en su presencia, yo me espantaría. Cuando lo pienso, siento terror de Él. Es Dios el que ha hecho desmayar mi corazón, y el Todopoderoso el que me ha perturbado. Pero no me hacen callar las tinieblas, ni la densa oscuridad que me cubre. ¿Por qué no se reserva los tiempos el Todopoderoso? ¿Y por qué no ven sus días los que lo conocen? Algunos quitan los linderos, roban, devoran los rebaños, se llevan los asnos de los huérfanos y toman en prenda el buey de la viuda. Apartan el camino a los necesitados, hacen que se escondan completamente los pobres de la tierra. Y empieza a nombrar una serie de cosas Job, haciendo alusión de que, y Dios no ve todo esto. Versículo 5, como asnos monteses en el desierto, salen los pobres con afán en busca de alimento y de pan para sus hijos en lugar desolado. Cosechan su forraje en el campo y vendimian la viña del impío. Pasan la noche desnudos, sin ropa, y no tienen cobertura contra el frío. Mojados están con los aguaceros de los montes y se abrazan a la peña por falta de abrigo. Otros arrancan del pecho al huérfano y contra el pobre exigen prenda. Hacen que el pobre ande desnudo, sin ropa, y al hambriento quitan las gavillas. Entre sus paredes producen aceite, pisan los lagares, pero pasan sed. Desde la ciudad gimen los hombres y claman las almas de los heridos, pero Dios no hace caso a su súplica. Es una afirmación que está haciendo Job. Él ve que hay un montón de injusticias y maldades y él concluye, Dios no hace caso de la súplica de estos necesitados. Otros han estado con los que se rebelan contra la luz, no quieren conocer sus caminos ni morar en sus sendas. Al amanecer se levanta el asesino, mata al pobre y al necesitado y de noche es como un ladrón. El ojo del adúltero espera el anochecer, diciendo, ningún ojo me verá, y disfraza su rostro. En la oscuridad minan las casas y de día se encierran, no conocen la luz, porque para él la mañana es como densa oscuridad, para el adúltero, pues está acostumbrado a los terrores de la densa oscuridad. Sobre la superficie de las aguas son insignificantes, maldita es su porción sobre la tierra. Nadie se vuelve hacia las viñas. La sequía y el calor consumen las aguas de la nieve, y el Seol a los que han pecado. La madre lo olvidará, el gusano lo saboreará hasta que nadie se acuerde de él, y la iniquidad será quebrantada como un árbol. Maltrata a la mujer estéril y no hace ningún bien a la viuda, pero Dios arrastra a los poderosos con su poder. Cuando se levantan, nadie está seguro de la vida. Les provee seguridad y son sostenidos. Y los ojos de él están en sus caminos, son exaltados por poco tiempo. Todos estos malvados, después desaparecen. Además son humillados y como todos recogidos, como las cabezas de las espigas son cortados. Y si no, ¿quién podrá desmentirme todo lo que acabo de decir y reducir a nada mi discurso? Y es como que Job intenta en el dolor y en el sufrimiento que está pasando no caer en esto, pero son tantas las acusaciones, ya estamos en el tercer ciclo de discursos y le han tirado con de todo, como dicen acá en Argentina, y que el tipo empieza a acusar de ciertas cosas a Dios y entra en el juego. Pero por momentos él vuelve a decir, no, si él ha determinado una cosa de mí, ¿quién le hará cambiar? Y como que vuelve a recordar que Dios es soberano. Entonces Bildad, el suita, le responde, y si hay una respuesta, porque todo lo que Job le acaba de decir tuvo lugar.
Ahora sí, nuestro texto de hoy. Entonces Bildad el suita respondió: dominio y pavor pertenecen al que establece la paz en sus alturas. ¿Tienen número sus ejércitos? ¿Y sobre quién no se levanta su luz? ¿Cómo puede un hombre, por no decirle, cómo puede Job ser justo con Dios? ¿O cómo puede ser limpio el que nace de mujer? Si aún la luna no tiene brillo y las estrellas no son puras a sus ojos, ¿cuánto menos el hombre, esa larva, y el hijo del hombre, ese gusano? Son palabras fuertes para describir a un ser humano. Y aquí está Bildad, que hay cosas que él está diciendo que son teológicamente verdad. Dominio y pavor le pertenecen a Dios. En sus alturas él establece la paz. ¿Tienen número sus ejércitos? La respuesta es: no tienen número, porque es una pregunta retórica, se responde a sí misma. Ejércitos celestiales o ángeles, algunos traducen. ¿Y sobre quién no se levanta su luz? Pudieran ser las lumbreras, mayor y menor, sol, luna, estrellas. ¿Sobre quién no se levanta? Sobre todos. Y este es el Dios que tiene dominio y que es grande y que es majestuoso, y terror le rodea. Cuando un ser humano, en otras palabras, mira a este Dios que tiene dominio y que hay pavor y terror, miedo, y lo contempla el ser humano se achica. Lo contempla y dice: no puede ser. Es tan grande este Dios. Para que podamos entender un poquito, vamos a recordar algunas cosas. Les dije que traía varios machetes que me van a servir para reflexionar sobre esto. Este libro comienza con una escena en donde, ¿se acuerdan? En el cielo, en la presencia de Dios. Capítulo 1, versículo 6 al 2:10. Job estaba sufriendo debido a que Dios estaba en una contienda con Satanás. ¿No consideraste a mi siervo Job, que es recto, temeroso, apartado del mal, íntegro? ¿No lo viste? ¿De dónde venís? Y vengo de rodear la tierra, el mundo. Él es el Dios de este siglo, según las Escrituras. Este mundo caído es gobernado por Satanás. Y entonces él y sus huestes tienen la capacidad de poder ver ciertas cosas. Y entonces se presenta Satanás delante de Dios y Dios le dice: ¿de dónde venís? De rodear la tierra y de andar por ella. Ah, bueno, ¿no viste a mi siervo Job? Que es íntegro, que es recto, que es justo, obediente, fiel. Sí, claro, le dice Satanás. Lo que pasa es que vos cercaste su vida, y ¿cómo no te va a ser fiel y obediente? Si trajiste prosperidad, un hombre riquísimo de aquella época, riquísimo de riquezas, un hombre que tenía ganados y tenía ovejas y tenía propiedades, un tipo de la sociedad alta. Claro, ¿cómo no te va a ser fiel si vos le cercaste con tu protección, con tu provisión? Y todo eso se da allí arriba en la presencia de Dios, y hay alguien que no sabe lo que pasó. Es Job y sus amigos. Job finalmente descansó en nada más que la bondad de Dios. Eso nosotros lo vemos al final del libro. Nosotros porque tenemos el diario del lunes, pero podemos reflexionar en lo que la Escritura nos revela. Cuando no hay explicaciones racionales, que era lo que intentaban hacer sus amigos junto con Job, intentar explicar: no, lo que pasa es que seguramente vos hiciste algo, por eso estás así.
Los primeros días fueron excelentes, amigos, porque hicieron silencio y luto y duelo con él. Después empezaron a ser un poquito ásperos y si bien dijeron muchas verdades, se las aplicaron mal a Job. Y yo quiero hacer un paréntesis acá, porque me identifico muchas veces con los amigos de Job. Uno pudiera tener la verdad de alguna situación o de alguna cosa y pudiera decirla sin ningún tipo de contemplación del sufrimiento del otro. Mariana siempre me dice, pero ponete en el lugar del otro. Está bien lo que vos le decís, pero ponete en el lugar del otro. ¿Estás sintiendo lo que esa persona está sintiendo? ¿Estás sufriendo con él? ¿Estás viendo su dolor? Porque eso cambia un poco la perspectiva de cómo decir las cosas. No es que uno no va a decir las cosas, no es que los amigos de Job tenían que callarse y no decir todas estas verdades acerca de Dios, pero algunas fueron mentiras, porque lo acusaron directamente, pero en cuanto a estas cosas, de que el dominio y el pavor pertenecen a Dios y de que Dios es soberano y de que sus ángeles o sus ejércitos son sin número y que su luz llega a todos, eso era verdad. Lo que Bildad está haciendo ya por tercera vez es implícitamente acusar a Job. ¿Cómo te vas a justificar vos delante de este Dios grande? ¿Cómo vas a ser inocente? Vos sos culpable, Job. La principal realidad del libro es el misterio inescrutable del sufrimiento inocente. Eso es lo que tenemos aquí en este libro. El sufrimiento de una persona que Dios mismo dijo que era recto, temeroso, obediente, apartado del mal. No es que sacamos esta conclusión por lo que Job dice de él mismo. No, Dios lo dijo al principio y al final de esta persona. ¿Cayó en pecado? Claro, como cada persona de la raza humana. Pero Dios dio ese veredicto de él. Y el sufrimiento que él estaba viviendo no escapaba de la soberanía de Dios. Dios ordena que sus hijos caminen en tristeza y dolor, algunas veces debido al pecado, no siempre, algunas veces sí. Algunas veces para disciplinarnos, Él tiene que infligir dolor sobre nuestra vida. Algunas veces para fortalecernos y nosotros luego poder consolar a otros con la consolación que Él nos da. Y algunas veces Él trae el sufrimiento para nuestras vidas y no conocemos el propósito específico por el cual Dios trae eso. Ese es el caso de Job. Hermanos ya lo han repetido, pero no se da una respuesta ni a Job ni a sus amigos de por qué él estaba sufriendo. No hay respuesta. No hay. Y Dios es Dios y puede no darnos la respuesta porque Él es Dios. Y Él simplemente queriendo mostrar algo de este siervo suyo, decide contender con Satanás y demostrarle a él y a las huestes celestiales que Él es el soberano y que Él sostiene a sus siervos, aún en medio del más grande dolor que pudieran estar pasando. Al observar algunos de los elementos del gran tema del sufrimiento, vemos las siguientes cosas a lo largo de todo este libro. Hay asuntos que se están llevando a cabo en el cielo que nosotros no tenemos idea. Así que cuidado, Jonathan, cuando sacas conclusiones que pudieran no ser esas. Aún el mejor esfuerzo por explicar por qué hay sufrimiento y dolor de parte de los amigos de Job, aún el mejor esfuerzo, porque intentaron y eran sabios y daban muchas palabras, pero aún eso puede ser inútil para comprender lo que Dios está haciendo. Tercero, el pueblo de Dios sufre. Cosas malas suceden todo el tiempo a buenas personas y por esta razón uno no debe juzgar su espiritualidad en base a su sufrimiento o en base a sus éxitos.
Porque si yo voy a decir, como ellos quisieron intentar imponerle a Job, que él era culpable por los sufrimientos que él estaba pasando, ¿quién sería culpable muchos años después si nos guiamos por el sufrimiento? ¿Quién sería culpable? Jesús. Gracias, Graciela. Si yo voy a tomar los sufrimientos de una persona para decir que por causa de su pecado él está viviendo eso, entonces Jesús era el pecador más bajo de la faz de la tierra, porque nadie sufrió como él. Y no siempre el sufrimiento es causa del pecado. Aunque Dios parece estar lejos muchas veces en nuestro sufrimiento, tenemos la tranquilidad, hermanos, de que Él nos va a sostener hasta el final. Yo no sé cómo hizo Job para soportar esto. Yo a veces pienso, si Dios me saca a mis 3 hijas, mi esposa y lo poco que tengo, ¿cómo voy a reaccionar? No entiendo cómo Job pudo soportar esto. Hasta la mujer le dijo, ¿por qué no maldecías a Dios y te morí de una buena vez? ¿Cómo vas a soportar todo esto que nos hizo Dios? Y sin embargo, a pesar de que a veces resbaló Job, él perseveró hasta el final, porque hay alguien que lo está preservando para que persevere hasta el final. El creyente en medio del sufrimiento no debe abandonar a Dios, todo lo contrario, debe abrazarse más a este Dios. ¿Es difícil? Pregúntale a Job, porque yo no sufrí lo que sufrió él. Pero él, en medio del dolor y del sufrimiento, no se alejó. No siguió el consejo de su esposa. No siguió el consejo de sus amigos. Él decidió aferrarse. No importa si se equivocó, si dijo cosas que estaban fuera de lugar, pero Dios se encarga de al final reivindicarlo y de bendecirle y de juzgar a sus amigos que estaban equivocados con lo que dijeron, según el capítulo 42 de este libro. El sufrimiento puede ser intenso, largo a veces, pero tarde o temprano se termina. Tarde o temprano se termina. Yo me acuerdo de nuestra hermana Martina. Qué largo proceso, qué dolor, qué sufrimiento, pero para ella se terminó. Quedamos de este lado los que lloramos su partida, pero para ella ese sufrimiento que Dios trajo, y vaya uno a saber, si no fue una conversación entre Dios y Satanás. Mira mi sierva Martina, ¿no consideraste su camino? Yo no lo sé, pero para ella tuvo final el dolor y hoy está en los brazos del Padre, disfrutando, pero se termina. Y ahí está Bildad, hablando a Job, a veces con dureza, a veces no aplicando las verdades correctamente, pero él habla de esto, de que Dios es soberano. El señorío, el temor están con él, él hace paz en las alturas, tienen sus ejércitos números, él es el Dios majestuoso, que gobierna sobre todo lo que nosotros vemos. Acompáñame rápido a Isaías 40. 40:12. Isaías 40:12 dice: ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano y con su palmo tomó la medida de los cielos? ¿Y con 1/3 de medida calculó el polvo de la tierra? ¿Quién pesó los montes con la báscula o la balanza y las colinas con la balanza? ¿Quién guió al Espíritu del Señor o como consejero suyo le enseñó? ¿A quién pidió consejo y quién le dio entendimiento? ¿Quién lo instruyó en la senda de la justicia, le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia? Las naciones le son como gota en un cubo y son estimadas como grano de polvo en la balanza. Él levanta las islas como al polvo fino. El Líbano no basta para el fuego, ni bastan sus bestias para el holocausto. Todas las naciones ante él son como nada, menos que nada,
e insignificantes son consideradas por él. ¿A quién pues asemejarán a Dios o con qué semejanza lo compararán? El artífice funde el ídolo, el orfebre lo recubre de oro, el platero le hace cadenas de plata, el que es muy pobre para tal ofrenda escoge un árbol que no se pudra, se busca un hábil artífice para erigir un ídolo, un dios, que no se tambalee. ¿No saben? ¿No han oído? ¿No se lo han anunciado desde el principio? ¿No lo han entendido desde la fundación de la tierra? Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Él es el que reduce a la nada a los gobernantes y hace insignificantes a los jueces de la tierra. Apenas han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas ha arraigado en la tierra su tallo, cuando Él sopla sobre ellos y se secan, y la tempestad como hojarasca se los lleva. ¿A quién pues ustedes me harán semejante para que yo sea su igual? Dice el Santo. Este Dios es incomparable. Este Dios tiene dominio sobre todo y es soberano sobre su creación. Y lo que Bildad intenta decirle a Job es que deje de acusar a este Dios y se someta a su señorío. Un poco duro, pero verdad. Y después implícitamente le dice, vos sos culpable, porque ¿cómo se justificará el hombre para con Dios? ¿O cómo será limpio el que nace de mujer? Ni la misma luna ni las estrellas, dos seres astrales que si uno se pone a ver, tienen una majestad tremenda. Bueno, nosotros no somos comparados a ellos. Ni la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos, cuánto menos nosotros, el hombre, que es un gusano, y el Hijo del Hombre, también gusano. Y acá Bildad va a utilizar términos muy duros, y si bien el ser humano ha sido creado a la imagen de Dios y allí está su valor, no en mí mismo, sino en que Dios me ha creado y ha puesto su imagen en mí, pero esa imagen está distorsionada por el pecado. Y entonces Bildad nos va a comparar y a él mismo como gusanos. Somos como gusanos, insignificantes, perdidos, pecadores. Nuestra condición es separado de Dios. Eso es el hombre. Y si esa imagen ha sido distorsionada por el pecado, lo bueno es entender de que esa imagen va a ser restaurada por obra divina, por obra del Señor Jesucristo. Y Bildad intenta mostrarle la majestad de Dios a Job y la pequeñez del ser humano. Leo solamente dos autores que me gustaron sus conclusiones y me ayuda a entender un poquito lo que pasó en esta parte. El tercer discurso de Bildad puede resumirse así, dice este hermano. Dios es absolutamente soberano, no hay nadie como Él, ningún pecador puede justificarse ante Dios. Si aún la luna es oscura en comparación con Él, ¿cuánto más el hombre, que no es sino un gusano? La última intervención de Bildad es un poco como la última exhalación de un moribundo, dice él. No tiene nada nuevo que decir y termina repitiendo cosas que ya dijo. Es un himno de alabanza al principio, una doxología breve, que ensalza la majestad de Dios comparándole con la pecaminosidad del hombre. El sistema teológico de Bildad habla de la condición perdida del ser humano, pero no ofrece ninguna esperanza. Lo deja allí a Job. Somos como gusanos, insignificantes y ¡pum! No sigue. Pero la Biblia, dice este hermano, habla de la condición del ser humano, pero no solo eso, sino que ofrece un medio para la salvación.
y para la restauración de la imagen distorsionada en el ser humano. La condición del ser humano es el resultado de su caída de tan alta posición allá al principio, cuando fueron creados por Dios. Pero el pecado lo arruinó todo. Existe la posibilidad de que esa imagen sea restaurada por intervención de Dios. Y es esta posibilidad de la que la teología de Bildad negaba. Y otro hermano dice, aquí en el capítulo 25 tenemos una breve respuesta de Bildad. Deja a un lado la prosperidad de los impíos, de la cual habla Job, la supuesta no acción de Dios en base a las injusticias. Y entonces Job apela al tribunal de Dios y Bildad cree que Job se ha excedido. ¿Quién sos para ir a apelar a la justicia y querer presentarse? Esa es la idea, dice este hermano. Muestra en pocas palabras la infinita distancia entre Dios y el hombre, enseñándonos dos cosas. Primero, a pensar alta y honorablemente de Dios y a pensar bajamente de nosotros mismos. Dos lecciones útiles para todos, aunque Bildad se las aplique mal a Job. Él muestra dos argumentos para exaltar a Dios y rebajar al hombre. Primero, muestra cuán glorioso es Dios y de ahí infiere cuán impuro y culpable es el hombre en la presencia de Dios. Y segundo, muestra también cuán oscuros e imperfectos son los cuerpos celestiales a la vista de Dios y en comparación con Él. El brillo y la limpieza del ser humano están por debajo del resplandor de los astros. ¿Será el hombre tan loco, dice este hermano, como para contender con su Hacedor? Y es eso lo que Bildad intenta mostrarle a Job con dureza, intentando decirle de nuevo implícitamente, vos sos culpable. Pero yo no quiero terminar este mensaje o esta pequeña reflexión sin antes reflexionar sobre estas dos preguntas. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Si Bildad hace esta pregunta de cómo se justificará el hombre para con Dios, quiere decir que el hombre no es justo. Y si Bildad habla de que cómo será limpio el que nace de mujer, quiere decir que todos los que nacemos de mujer estamos sucios. Y es lo que la Escritura nos enseña. La Escritura a nosotros nos va a mostrar nuestra condición y nos va a mostrar la historia de la redención, lo que Dios hizo para que eso cambie. Y yo no sé si todos los que estamos hoy en este salón ya estamos justificados y ya estamos limpios delante de este Dios soberano y que tiene dominio sobre todo. La realidad es que somos pecadores. La realidad es que si Dios tiene que hacer algo con nosotros, es darnos un castigo, porque eso es lo que merecemos. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? Y no hay forma, porque la ley fue quebrantada. Yo quebranté la ley. Y si me presento delante de este Dios que tiene dominio y que hay terror alrededor de Él, por solo mirarlo, yo no tengo otra opción que morir en mis pecados, sin justificación, sucio, como un gusano insignificante. Pero de eso habla este libro, del Evangelio. Este Dios que es soberano, que nadie le puede decir qué estás haciendo o cuestionar cómo hace las cosas en su mundo, en su universo. A él nadie le puede decir, ¿por qué pusiste a este presidente? ¿O por qué pusiste a este otro? Porque él los ha puesto. A él nadie le puede decir, ¿por qué me hiciste esto a mí? Si yo soy obediente, si yo soy fiel. A él nadie le puede decir, a ver, explícame,
¿por qué está pasando esto? Nadie, porque Él es Dios. Y Nabucodonosor, lo veíamos al principio en la otra reunión, tuvo que arrastrarse como una bestia para poder reconocer finalmente que el Dios Altísimo tiene dominio sobre todo y es digno de que el ser humano lo obedezca. La única forma en que yo puedo justificarme delante de este Dios y puedo ser limpio para obtener el perdón de mis pecados es a través de Jesucristo. Porque Él tomó la forma de un ser humano. Es para eso que Él se hizo humano. Para terminar en una cruz que me pertenecía a mí, para recibir un castigo que me pertenecía a mí, para recibir su ira que me pertenecía a mí, pero alguien ocupó el lugar que yo tenía que tener. Y Dios descarga su ira sobre Jesús para que no caiga sobre mí. Juan 3:36, memorizaban las chicas. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Y Anto dice, papá, ¿qué es ira? Y la ira de Dios no es como la nuestra, para empezar. No es como cuando papá se enoja y te tiene que pedir perdón después. No, esa ira no es la de Dios. La ira de Dios es la indignación de Dios, es el rechazo de Dios al pecador y al pecado que comete el pecador. Y por eso tiene que hacer juicio y castigarlo. Pero ahí entra Jesús. Y entonces podemos entender de que solamente en Jesús, si yo creo en Él, tengo vida eterna. Y si yo no creo en Él y rechazo eso, su ira todavía está sobre mi vida y corro peligro. Y por eso hoy, en el nombre de Jesús y con la autoridad de su palabra, te decimos que te arrepientas de tus pecados si nunca lo has hecho y que creas en Él para el perdón de tus pecados. Que la vida eterna la puedas abrazar con la fe y el arrepentimiento que Él te ordena que tengas. Cree, es una orden. Dios manda que todos se arrepientan, es una orden. Y que por amor a tu alma lo aceptes y puedas experimentar esto que muchos de nosotros experimentamos, la presencia, la salvación de Dios. Y a pesar de que Él nos mande sufrimiento, dolor, muerte, enfermedades, lo que sea del sufrimiento, al final vamos a estar bien. Porque Él es el Dios que lo hizo posible. Oramos, hermanos. Padre, te agradecemos porque tenemos registros escritos que tú te has encargado de preservar en tu palabra. De personajes como Job, que fueron muy obedientes. No sabemos qué cantidad de revelación o de conocimiento tenían. Nosotros tenemos toda la Escritura, no sabemos qué tenían ellos. Pero lo que tenían lo vivían. Y hasta llegó a decir, ¿cómo vamos a recibir el bien solamente y no el mal de parte de Dios? Y permaneció fiel hasta el final. La historia no termina con su muerte, sino con tu vindicación y tu bendición sobre su vida. Y te pedimos que por favor apliques tu palabra a nuestras necesidades. Estamos sufriendo, que podamos confiar. En el momento que llegue la prueba dura, dolorosa, que no la queremos tener, en ese momento recuérdanos la historia de este personaje y cómo confió hasta el final, aun cuando sus amigos y sus seres queridos pudieron incitarlo a maldecirte.
Padre, líbranos de la insensibilidad con el que está pasando el dolor. Líbranos de la insensibilidad con el que sufre. Ayúdanos a tener compasión como tenía tu Hijo Jesucristo estando aquí en la tierra. Se compungía porque veía la necesidad. Que así lo hagamos también entre hermanos. Y Señor, si una persona, al menos una, en esta mañana quiera reconciliarse con vos, haz que eso suceda. Abre sus ojos, que pueda ver la gloria de tu evangelio, que pueda verte a vos como un Dios majestuoso, un Dios grande, que desea salvar y perdonar sus pecados en Cristo Jesús. Todo esto te decimos y oramos, agradecidos. Amén.